Entonces, hoy vamos a... Esperen que... ahí está. Hoy vamos a ver los últimos 2 puntos, digamos, de esta unidad, que son los estilos de liderazgo y también los tipos también los estilos de motivación, ¿no? Según diferentes autores. En el caso de liderazgo van a haber un montón de estilos de liderazgo. De hecho, en la presentación, digamos, en la bibliografía que está subida, hay un montón que se desdoblan, pero la verdad que los principales y los que tienen un poco más que ver y que los podemos relacionar y tienen sentido con la bibliografía que vamos a ver de tipos de motivación, son estos 3 y después 2 más que se desdoblan, ¿no? Como sea, hay varios que se fueron hablando de diferentes tipos de liderazgo a lo largo de los años, y estos que son como los 3 estilos fundamentales, según Kurt Lewin, que es un psicólogo, y lo que hizo fue hacer unos estudios sobre liderazgo en contextos grupales, ¿no? En diferentes situaciones, identificó 3 tipos de liderazgo fundamentales. Uno es el autocrático, el democrático y el laissez-faire. ¿Qué son estos 3 tipos de liderazgo? Bueno, el autocrático es un estilo donde el líder toma decisiones unilaterales. Un poco lo estuvimos viendo la vez pasada cuando hablábamos de resolución de conflictos, ¿no? Y usamos algunos ejemplos, que es sin consultar a los miembros del equipo, en los que todo el control y la autoridad están canalizadas solamente en el líder, que es el que toma todas las decisiones y da las instrucciones que deberían ser claras y específicas, ¿no? En este caso, autoridad. Entonces, ¿cuáles son las características? Nada, se espera que los seguidores, los colaboradores sigan las órdenes sin cuestionar, ¿no? Y, obviamente, este líder tiene el poder absoluto, pero también asume la responsabilidad total de las decisiones, ¿no? Cada decisión tiene una consecuencia, él es responsable también de esas decisiones. Entonces, como decíamos el otro día, no hay un estilo de liderazgo que esté mal. Lo que busco un poco con esta bibliografía y eso es que podamos reconocer cuáles son los tipos, ponerle nombre y entender en qué situaciones nos podemos agarrar de cada uno. Y que si de repente hay uno del cual sos todo el tiempo, bueno, te va a servir más o menos en algunas situaciones, pero hay otros que, digamos, como herramienta también va a servir. Y también está bueno conocerlos y decir usarlos a veces. ¿Cuándo es eficaz este tipo de liderazgo? Cuando tenés que tomar una decisión rápida, lo que yo decía el otro día. Si está hundiendo un barco, y vas a tener que decir, salten, vayan a los botes salvavidas, o se prende fuego el terciario. Bueno, a ver, ¿qué les parece hacer? Esperamos a que, no, chicos, evacuemos, ¿no? Entonces, esas son situaciones en las que hay que tomar decisiones rápidas, sin ir a extremos, a veces incluso en un proyecto, ¿no? Este caso que me hablaban, que yo decía, bueno, después vamos a ver un poco diferentes situaciones, estos casos en los que quizás estás en una reunión buscando una forma de hacer algo y se extiende, un montón de brainstorming y nunca llegas a nada, quizás ahí el líder tiene que decir, bueno, vayamos de esta manera. Y la realidad es que, de alguna manera, la decisión que va a tomar va a ser, esperen, ahí está, va a ser seguramente relacionada a la experiencia, relacionada a situaciones anteriores, relacionadas a lo que él considera mejor. Puede equivocarse o no, pero bueno, hay un momento en el que en esa situación quizás alguien tiene que decir, bueno, listo, hagámoslo de esta manera, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que se espera? Bueno, que los otros cumplan las órdenes sin cuestionar, todos los que trabajan con esa persona. Bueno, y en ese caso, el líder tendría el poder absoluto y la responsabilidad de esta decisión, ¿no? ¿Cuáles son, ahí te dejo hablar, Nahuel, cuáles son las desventajas? Y que en una situación vos podés entender que una situación puntual en la que había que salir de ahí y tomar esta decisión puede generar cierto resentimiento. En la situación, por ejemplo, comentaba Nahuel el otro día, de que, bueno, estamos acá todos compartiendo y de repente salta uno a decir cómo hay que hacerlo. Pero una cosa es que sea una situación normal y que uno pueda entender, una situación puntual, perdón, y que uno pueda entender que fue por esa situación. Otra cosa es que se repita todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que genera? Te desmotiva, deja de haber compromiso, porque entonces, ¿para qué me voy a comprometer si igual la decisión la toma otro? ¿Para qué? Claro, para entender bien. Es como para que si es todo el tiempo, es más bien cuando son situaciones que no son necesarias que actúen así. No, claro, hay líderes que es así su forma de ser. Entonces, que naturalmente son autocráticos en todas las decisiones que toman. Bueno, eso es lo que no debería ser. Debería ser una herramienta a la que uno le puede usar en diferentes situaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un líder que su día a día es así y genera resentimiento en el equipo, falta de motivación? No hay compromiso de parte de los empleados, porque es igual, ¿para qué? Si me va a hacer lo que tengo que hacer y no le importa lo que pienso y a cuánto nos pasó esto, ¿no? Seguramente porque sentís que no tenés participación en lo que estás trabajando, ¿no? Sí, Nahuel, decime.
Me olvidé, profe, era esa Ay, luz perdón. y se apagó. No importa, no importa. Igual, No, después tranqui. seguro, más adelante me O sea, acuerdo. digamos, para entender bien, lo que es autocrático es como que el líder va más a la acción, digamos, va como... Todos los líderes van a la acción, ¿sí? La diferencia es de qué manera lo hacen. Este dice se hace así porque es así. Y no acepta Ya me opiniones acuerdo. de los demás. Sí, decime, Nahuel, antes de que olvides. Estabas hablando de este tipo de liderazgo Ujú. y justo en mi empresa se dio una situación en la que el líder fue autocrático. Teníamos a alguien que era de estructura. Yo para mí, para todo el equipo, sabía un montón, pero claro, el chabón estaba jodiendo mucho con lo que eran los tiempos. Y parece que con los tiempos no le gustó y ya enseguida lo sacó y fue como... había dos de estructuras, lo sacó, creó todo de cero, trajo otro chabón de cero y bueno, y arrancamos a hacer todas las tareas con otro tipo de estructura. Increíble. Sí, eso puede ser una Ahí, decisión, como decís vos, priorizó quizá otra cosa frente a los tiempos, ¿no? Puede ser una decisión acertada o no. Si pero fue, nos quedamos, lo que nos sorprendió de esto, sí. primero, como es un líder, ¿no? La Ujú. que toma, y segundo, de que la persona a la que sacó era una persona que tenía, lo habíamos hablado en la clase pasada, sabía un montón, o sea, tenía un Claro. conocimiento terrible de, che, me está pasando, sí, fíjate esto con este tipo de función, fíjate de ver esto y seguramente es eso. Eh, no le importó, igual lo sacó. Hola. Hola, ahí está. Hay dentro de toda la vieja ley de Murphy, hay una ley que dice que una persona que se destaca en un determinado puesto por su conocimiento, por su condición de liderazgo, llega a un momento donde se termina convirtiendo en una molestia, en una traba para el crecimiento o el desarrollo, y termina siendo sacada. Es horroroso, pero es real. En muchos casos pasa. Sí, Depende mucho de quién esté arriba y quiénes tomen las decisiones. sí, eso estaba justo pensando, digamos, te iba a hacer este comentario, Nabo, justo ahí relacionado a eso. No quiero entrar en el detalle de si lo sacó porque usted me va a terminar opacando o si verdaderamente tenía que priorizar algo que con esa persona en el equipo no lo podía priorizar, ¿no? Claro. Entonces, sea cual sea de las dos situaciones, nada, fue una decisión autocrática, ¿no? En la que él tuvo que tomar una decisión de, por ejemplo, esta persona sabía mucho, pero si los tiempos se iban por algún motivo, porque quizás se daba mucho este diálogo y lo que sea, y decir, no, esto no me sirve, necesitamos empezar de cero. Y Acá bueno, mando puso en yo. la balanza qué pasa. Claro. También a veces no sé si esa persona sigue trabajando en la compañía o simplemente era un proveedor y la cambiaron. Bueno, eso también hay un tema de costos, ¿no? Alguien que sabe mucho es más costoso que alguien que no. Entonces, de alguna manera, bueno, hay un montón de decisiones en las que puede estar relacionado o no esta decisión que él tomó, pero sí, como decía Nahuel, fue una decisión autocrática, ¿no? Decir, bueno, listo, hacemos esto y lo seguimos de esta manera. En ese Sí, caso, estaba terciarizado, sí, o sea, como todo, no era oficial de la empresa. claro, y dejó de brindar servicios a la compañía y, digamos, volvió a su Sí, sí, consultora. Y, no, sí, entonces, sí, porque posiblemente, sí. él entraba con un perfil como para poder, Se te cortó, para poder. perdón, para poder hacer las cosas Sí, más complejas que capaz claro, a nosotros nos iba a tomar más tiempo. Luego, de tener reuniones con el líder, pasó a ser como de estructura, digamos, ¿no? Como a sí. agarrar las, todas las tareas, ¿no? Y decir, bueno, vamos a empezar con esto, o sea, como bajarnos Ujú. las reuniones que tenían ellos, el líder y el analista. Y yo creo que se empezó a joder con los tiempos porque, por ejemplo, ¿no? Yo tenía, se desentendían las cosas, algunas veces tenía reuniones yo mismo con el analista, o sea, como que le decía, che, mirá, justo se llama Silvio que yo, le digo, che, Silvio, mirá, podés venir a hablar conmigo, que hay cambios que no lo entiendo, cómo va la lógica del negocio. Y por ahí esos cambios a él no le molestaban, a él le molestaban, él quería que esté más documentado, quería que esté todo más prolijo y que se desarrolle una sola vez, y tenía algo que decía de que le molestaba de que no saber lo que se estaba desarrollando, que para mí es algo que yo ya estoy hace un tiempo en esto y siempre pasa, o sea, más cuando el cliente es indeciso. Entonces, de un día para el otro le dijeron que, o sea, nos dijeron que ya no iba a estar más, que iba a reemplazarlo a otra persona que sí creo que es
la misma empresa, no es terciarizado, que dijo que él me dijo que había pedido una ayuda y los desvincularon directamente, ni siquiera lo pusieron a desarrollar. Claro. Las grandes... Lo desvincularon. Sí, ahí puede ser que sea, o sea, nada, puede haber varias cosas que motiven esta decisión. Una puede ser costos, a nosotros nos está pasando un poco lo mismo, que esos recursos son un poco más caros, nada, vamos a poder renovar y chau, no se renuevan. Menos mal que soy barato, entonces. Claro, los baratos seguimos. Nada, si sos de la compañía, no, pero eso cuando son tercerizados, si un recurso tercerizado que tiene mucha experiencia y empieza a ser más costoso, muchas veces, o sea, lo ideal es que no, porque ese recurso, si tiene, digamos, si es más costoso, porque tiene toda esa experiencia y porque la realidad es que como tipos conocen un montón, pero bueno, nos ha pasado de que los terminan desvinculando, ¿no? O sea, siguen trabajando para la consultora, pero no para DirecTV. Entonces, bueno, puede haber un montón sin entrar a que sea simplemente que como era líder, el jefe dijo esto me va a opacar. Puede haber un montón de situaciones, puede ser perfectamente esa una, sabemos que pasa un montón, pero sí fue una decisión autocrática, ¿no? Como la decisión la tomó él por algún motivo, él decidió, digamos, que esa era la mejor decisión y que es lo que esperaba, bueno, que los seguidores no lo cuestionen y sigan, dice seguidores, pero en realidad es un poco ¿cómo se llama? El vocabulario que usaba este autor cuando hablaba, la realidad es que hablamos de colaboradores, ¿no? Pero bueno, pero se espera que los que trabajan con él lo sigan sin cuestionar y nada, él después toma la responsabilidad de esa decisión que tomó, ¿no? Claro, por las dudas todo. Pero sí lo que está bueno, Nahuel, es que ver qué, digamos, y observar, y un poco, por ejemplo, para todos, ¿no? No para lo que veas con este líder, es, bueno, esa situación en la que tuvo que tomar una decisión de manera quizás más rápida, más unilateral, o es así en todo el tiempo. Porque entonces lo que genera es eso, ¿no? Que es esa falta de motivación, y ahí es cuando uno tiene que empezar a ver, bueno, ok, a veces uno se siente desmotivado y el trabajo no me gusta, y es para, ¿no me gusta el trabajo? ¿O es el tipo de líder que tengo? ¿O es que siento que no tengo esta posibilidad, que no? Entonces, como también para, te sirve a vos, ¿no? A uno en general, a todos nos pasa. En este caso, profe, no quiero hablar mucho porque si no después me pongo... En este caso no, el líder la verdad es una persona muy humanitaria y muy genio, la verdad. No sé, por ejemplo, yo ayer que tuve el parcial, me había tomado un día de estudio, no me gusta tomar muchos días de estudio, y lo primero que dijo en la daily es preguntarme, antes de asignarme las tareas y decirme cómo iba a ser el funcionamiento ahora, cómo te fue en el examen, lo pudiste aprobar. O sea, no, él Sí. es muy flexible con esas cosas, pero bueno, en esta fue atajante, así me sorprendió, la verdad, la primera vez que pasa algo así. Está perfecto. O sea, es una herramienta. Quizás la necesitó por alguna situación que se viene dando, sea tiempo, sea costo, sea lo que sea, y fue una herramienta que lo usó, entonces está perfecto. Y está bueno también, ¿no? Cuando, nada, estas cosas que quizás son pequeños detalles, pero cuando trabajas con alguien también está bueno, ¿no? Ver, bueno, que tenía un examen, tenía un turno médico, cómo le fue, y eso también hace parte del líder que tenemos, ¿no? Después está el líder democrático, que bueno, un poco por la palabra ya solamente se deduce a qué se refiere, que es este líder que promueve la participación activa en el equipo, ¿no? Que no solamente deja que las decisiones las tomen los demás, sino que lo promueve, que lo busca todo el tiempo, que no es, bueno, ok, si alguien quiere o a ver, deja la posibilidad, no, busca todo el tiempo que las decisiones vengan del equipo y no sean de él, ¿no? Consulta, busca ver qué opinan, busca el consenso antes de tomar alguna decisión, después en algún momento quizás necesita, si tenés 2 o 3 opiniones diferentes, decir, bueno, vamos a ir por este camino, pero igual primero busca ese consenso, primero busca que se pueda charlar, que todas las partes expresen lo que les parece mejor y después, nada, termina tomando obviamente una decisión. ¿Cuáles son las características de este tipo de liderazgo? Bueno, hay una colaboración y una escucha activa entre el líder y los colaboradores, sigue teniendo la decisión final, como decía recién, pero va valorando las contribuciones del equipo, ¿no? Sabiendo, bueno, a ver, qué necesitan, qué es mejor, qué no. A veces también te pasa que uno tiene que tomar una decisión, pero decís, bueno, y será mejor esto, y será mejor aquello, mira, esto no lo había pensado, ¿no? Entonces, cuando abrís un poco el juego a que todos participen, también muchas veces las decisiones son mucho más interesantes, más ricas, ¿no? Porque la verdad es que hay cosas que uno a veces las piensa de una manera y las terminas viendo también de otra. Y una de las ventajas que tiene esto es que generás compromiso y están motivados, porque si vos trabajas con alguien al que le estás dando espacio, al que le estás dando lugar, se terminan sintiendo involucrados, valorados, ¿no? Terminás haciendo en el equipo que digan, bueno, ok, no estoy solamente acá para acatar órdenes, mi opinión importa, aunque sea solo en mi grupo, ¿no? Pero importa lo que digo, importa lo que pienso,
¿no? Un poco lo que opino. Entonces generás mayor motivación también en el equipo de trabajo. ¿Cuáles son las desventajas? Es un tipo de liderazgo, de toma de decisiones mucho más lenta, ¿no? Que otros estilos. Porque tenés que tomar la opinión de todos, tenés que discutir las decisiones, porque si yo les pido la opinión a todos y de repente hago lo que yo quiero, y de alguna manera va a ser, yo trabajo con chicos, ¿no? En esta ONG, entonces una vez me dijeron, nunca preguntes algo que vos ya tenés decidido que vas a hacer de una manera. Yo les dije a ustedes, che, ¿les parece bien entonces que el parcial sea el 18 de noviembre? Ustedes todos me dicen, no, bueno, yo ese día no puedo, en realidad, ¿por qué, profe, no lo hacemos el 11, así nos queda una cuestión para recuperatorio? Yo digo, bueno, listo, lo hacemos el 18. ¿Para qué les pregunté? Yo tenía decidido que era el 18, que el recuperatorio es el 25 y después podemos charlar y decir, bueno, pero si lo hacemos el 11 no llegamos a tener todo el repaso y llegar a un consenso y hablarlo y termina siendo el 18. Pero no Si que no, sea si una no, la pregunta... perdón, Melina, Sí. si no, la formulación de la frase hubiese sido, el parcial es el 18, punto. Claro, porque antes sería preguntarles algo de, ¿no? Entonces, el estilo democrático genera esto, que de alguna manera implica tiempo en relaciones y también en discutirlo, porque si yo les digo, bueno, ok, ¿qué día les queda mejor el parcial? Y ustedes empiezan el 11, el 18, el 25, bueno, ahí yo tengo que decir, bueno, no, el 25 no nos sirve porque después, chicos, uno tiene que recuperar, ya no nos quedan fechas, por más que lo queramos extender, que quieran una semana más para estudiar, lo mejor sería 11 o 18, bueno, y a ver, y el 18 nos queda un tema fuera, o tendríamos que hacer el repaso junto con el último tema, ¿les parece? Después no sé, lo discutimos, y la decisión la puedo terminar tomando yo de que es el 18. Pero bueno, porque discutimos y entre todos vimos opiniones de por qué una fecha u otra, ¿no? De por qué hacerlo de una manera u otra, y después hay un tipo de decisión que se termina tomando. Entonces es más lento por eso, porque necesitas recoger la opinión de todos, involucrar a todos, buscar que todos participen, y después discutir las opiniones para ver cuál termina siendo el mejor resultado. Es un estilo un poco más lento, si tenemos tiempo para hacerlo en el día a día, totalmente. Porque en un momento, dependiendo de la cantidad de miembros del equipo, pero en un punto es algo como muy natural que se empieza dando. Cuando tenés este tipo de liderazgo y sabés manejarlos, hacerlos como un natural, preguntar, bueno, a ver, ¿qué opinan de esto? ¿Cómo les parece? Ah, sí, bueno, a ver, yo pienso esto, yo pienso aquello. Es un cachito más. Obviamente en situaciones de crisis no te sirve, pero en una situación normal podés dedicarle ese tiempo a generar motivación y compromiso en el equipo, ¿no? Porque estás generando es esto, ¿para qué lo usás? El otro, para tomar una decisión rápida, o para tomar una decisión que vos ya sabés que tiene que ser así. Si a tu jefe, en el caso de Nahuel, le dijeron que esa persona había que desvincularla por algún motivo, no tenía sentido ser un líder democrático en esa situación. Si no importa lo que todos opinen, ella tenía que tomar la decisión de esta persona sale del equipo y reorganizamos de otra manera. Entonces, no tiene sentido buscar el compromiso quizás y la motivación en eso. Lo que no puede pasar es siempre ser autocrático, porque entonces lo que ganás en tiempo, porque las decisiones son más rápidas, lo perdés en eficiencia porque el equipo no está motivado. ¿Sí? Porque el equipo no siente que participa, no tiene interés en la participación. Entonces, en este caso lo que haces es generar eso, ¿no? Como ese compromiso de participación. El liderazgo laissez-faire tiene como... A mí la palabra laissez-faire me suena, o sea, obviamente es el nombre que le puso este señor Lewin, pero yo lo tomaría más como un líder que delega. Lo laissez-faire es como dejar ser, significa, no es como, bueno, quizás uno lo toma más como suelto, como te lo dejo y no lo controlo, y no, hay un seguimiento atrás, ¿no? Es el estilo de líder que delega completamente el poder de la decisión a los miembros del equipo. Ni siquiera tienen la última palabra. Entonces, son equipos con mucha autonomía, donde la participación del líder es mínima y se confía en que el equipo va a ser capaz de gestionarse por sí solo. Obviamente son equipos que están ya en la última etapa, si volvemos a lo de la clase pasada, ¿no? De formación, estamos ya en la última etapa del desarrollo del equipo, ¿no? Nunca vas a poder ser un líder laissez-faire en un equipo que está en conflicto, o en un equipo que está recién formándose, ¿no? Pero una vez que ya está normalizado en su mayor etapa de desempeño, ahí sí quizás podés empezar a soltar un poco y decir, bueno, a ver qué pasa con este equipo. Por ejemplo, perdón, no me queda claro en este liderazgo. Esto implica más a lo último cuando ya el equipo de trabajo está más consolidado, digamos. Claro, ahí está la palabra, ¿no? Lo ideal es que el equipo esté más consolidado. Lo cual no quiere decir que dentro del mismo equipo no haya un líder dentro de ese equipo. Pero el líder de ese equipo lo que hace es dejar la decisión en el equipo. Por ejemplo, el jefe, yo conozco el caso de que un jefe de un área ni participa. No están las decisiones, no están los trabajos, no
No creo que sea un líder laissez-faire, es más un vago que líder laissez-faire y que está utilizando todos sus conocimientos de liderazgo para que el equipo crezca. Me suena más que es un vago y que aprovecha que el Es equipo como la trabaje vida, bien. es como cuando vos conoces a una persona, al principio no te soltás. Esto puede ser, por ejemplo, y a medida Sí, que vas igual, conociendo, vas bien, vas siendo sólida, sí, ahí puedo explayar sí, más. igual no sé si me extrañé para no confundir, pero en equipos es eso, ¿no? Es como... Eh, El laissez-faire es cuando ya conoces el equipo y dejas que resuelva solo. Es un equipo totalmente autónomo, donde los empleados al sentir que tienen la libertad de tomar las decisiones, establecen sus propias estrategias, y el líder está únicamente cuando se solicita porque hay alguna necesidad, alguna traba que no puede superar el equipo por sí solo, algún conflicto que no pueden resolver solos, entonces ahí llaman al líder, ¿no? Alguna decisión. Pero en el trabajo del día a día, el líder casi ni aparece, ¿sí, Luis? A ver, siguiendo un poco lo que decía recién Lucas, guarda, no es que uno no entra en confianza, uno opta conscientemente por laissez-faire, laissez-passer, dejar ser, dejar pasar, dejar suceder. Es decir, yo dejo que fluya, ahora que está muy de moda esa expresión, yo dejo que fluya. Y si en un momento hay un tirón de rienda, si en un momento hay una traba, si en un momento hay una cuestión dentro del equipo que el equipo, como decías vos, no puede resolver, ahí sí es como que me pongo las jinetas y digo, bueno, esperen, yo soy el líder, vamos a hacer esto. Pero digamos que lo que tiene no es que no se anime, sino que en realidad él decide perfectamente dejar que la gente vaya haciendo. Claro, y al contrario, requiere mucha más confianza en el equipo que otros tipos de liderazgo. O sea, el líder autocrático no confía nada en el equipo. El líder democrático lo está formando. Entonces, busca la opinión del equipo, se basa 100% en la opinión del equipo, pero tiene que buscar la opinión del equipo. Vieron que hacemos un entrenamiento, pues tiene que ir uno por uno, bueno, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de aquello? ¿Qué opinas de aquello? ¿Qué opinas de aquello? Y está y hace un seguimiento y guía al equipo en estas decisiones que va tomando él en conjunto con el equipo, ¿no? En este caso, ni está. O sea, es la diferencia de una clase en la que yo les puedo dar, organizar y busco opinión y todo, a que yo de repente suba toda la aula virtual y ustedes se organicen y se presenten el último día de rendir y me llaman solamente cuando tienen alguna duda. Ese sería un liderazgo laissez-faire. No está mal, genera en el equipo mucha autonomía, mucho aprendizaje, mucho crecimiento, porque no es lo mismo, por más que vos tengas voz y voto, que opines, que participes, que de repente encontrarte que tenés que empezar a moverte solo y que tenés que empezar a ver dentro del equipo de trabajo, dentro del grupo, bueno, quién es el que tiene el liderazgo, qué rol ocupa cada uno, empezar a conocerse y empezar esta libertad para tomar decisiones también genera responsabilidad, ¿no? Como decíamos, el líder autocrático tiene la responsabilidad de sus, ¿cómo se llama? De sus acciones. El líder democrático toma la responsabilidad por la decisión que se tomó también, porque no la decide, la decidió con todo el grupo, pero bueno, de alguna manera eres el líder que lo está llevando. En cambio, en el equipo, en el laissez-faire, que Luis lo pronuncia mucho mejor, toda la responsabilidad cae en el equipo y el equipo es consciente de que esa responsabilidad está en ellos. Entonces también lo ves de otra manera, ¿no? Sí, esto viene a ver qué onda. Yo decía, digamos, como por un equipo que sé que trabaja muy bien así, que yo decía, el líder no es un líder laissez-faire, sino simplemente viene a ver qué onda. No, el laissez-faire en realidad cuando uno es, que también se habla como líder delegador, muchas veces cuando uno delega detrás de esa delegación de tareas, hay mucho trabajo del líder. A veces lo que más nos cuesta es delegar, porque las cosas no las hacen como nosotros consideramos que tienen que ser hechas, o porque no confiamos, no porque no confíes en el otro mal, pero porque a veces sentimos que no va a estar hecho en tiempo, en forma, que lo haríamos distinto y siempre nos queremos meter. Entonces hay un trabajo gigante atrás de un líder laissez-faire. Pero, y tenés que estar. Sí. Necesitas confiar mucho, primero en vos mismo y en tu gente. Tal cual. Porque el paso de la delegación, sobre todo para el tipo que es meticuloso, es aceptar por primera que quien está haciendo el laburo lo va a hacer distinto. No sé si mejor, peor, si va a llegar al resultado o no, pero lo va a hacer distinto. Y ahí está el centro de la cosa, me parece. Sí, por eso. Tiene muchísimo trabajo este tipo de líderes, sirve muchísimo, pero necesitas equipos que estén altamente calificados, ¿no? Que sean autónomos, que ya de por sí necesite poca supervisión. ¿Y cuáles son las ventajas? Bueno, puede generar un poco de falta de dirección, ¿no? O si todavía no están tan hábiles o no tienen tantos conocimientos, puede generar un poco de ineficiencia, ¿no? Esto es
en realidad lo que el líder tiene que tener muy claro a la hora de tomar este tipo de liderazgo, ¿no? Que verdaderamente él puede estar más desde las sombras y siguiendo desde atrás lo que pasa y no tan metido, ¿no? No tan involucrado como un líder democrático. Obviamente es un estilo de liderazgo súper válido y que está buenísimo y que genera mucho conocimiento y mucha autonomía en los equipos y que de repente generas equipos que pueden seguir creciendo, ¿no? Muy bien. Estos son los 3 principales de los que habla Lewin, ¿no? Después hay otras evoluciones de estos, de los que van hablando otros autores, que era un poco lo que yo les comentaba, ¿no? Que después se va como sumando más y decir, bueno, ok, no es todo blanco o negro, hay en el medio otros tipos de líderes, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las evoluciones de estos 3? Bueno, surge también un líder transformacional, que es aquel que inspira, motiva a los empleados a alcanzar su máximo potencial, ir más allá de sus intereses personales por el bien del equipo y de la organización, ¿sí? Este no deja de ser, quizás, un líder democrático o un líder laissez-faire, pero que de alguna manera lo que busca es motivar al... ¿Por qué digo no el autocrático? Porque es muy difícil que un líder autocrático termine motivando al empleado, ¿no? No es porque sí o sí tenga que ser alguna de los otros dos, pero de alguna manera está más relacionado con un líder democrático, laissez-faire, esto de buscar inspirar y motivar a los empleados, ¿no? Donde decís, bueno, listo, vas más allá de tu interés personal, de tu rol, de tu tiempo, de tu dinero, sino más por el bien del equipo o de la organización, ¿no? A veces, cuando ¿no? pensás quizás en algunas cosas más chicas, hacer una organización o ya es una visión un poco más grande, pero sí del equipo, ¿no? O sea, sí decir, bueno, listo, voy más allá de mis propios intereses y busco qué es lo mejor para el equipo con el que estoy trabajando. Bueno, el líder transformacional lo que busca es eso, ¿sí? Después está el líder transaccional, que es obviamente el que tiene las expectativas claras y las recompensas o sanciones están vinculadas 100% al desempeño. Esto se usa mucho en las empresas, ¿sí? El premio a castigo, el bono a... Eso es un líder transaccional, donde es una relación 100% basada en intercambios. O sea, tengo un líder donde tengo un recurso que me funciona, es premiado, donde no funciona. La educación, lamentablemente, en muchos puntos termina siendo un liderazgo transaccional, ¿no? Donde los errores y los aciertos son premiados o castigados. ¿No? Todavía seguimos sobre todo con los niveles más bajos, ¿no? Donde en un nivel primario y secundario tenés un examen, te va bien, es un premio, te va mal, el castigo de volver. Pero bueno, y después liderazgos de alguna situacional, que es aquel que se va adaptando dependiendo de la situación, ¿no? Que decís, bueno, ok, hay un montón de tipos de liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que necesito de acuerdo a la situación? El nivel de madurez podría ser del grupo, el desarrollo del equipo, ¿no? Es un enfoque más flexible. Este puede ser cualquiera de los anteriores, puede ser en algunos momentos autocrático, en otros momentos democrático, en otro momento laissez-faire, si el equipo ya llegó a ese estadio, ¿no? En que puede ya gestionarse por sí solo y se va adaptando de acuerdo a lo que necesita. Estoy en un momento de crisis, soy autocrático. Estoy en un momento en el que necesito charlarlo con el equipo y trabajarlo entre los dos, soy democrático. Estoy en un momento en el que el equipo puede gestionarse solo, tomo más quizás un liderazgo laissez-faire. Entonces, son, de alguna manera, otros tipos de liderazgo que también existen, que también son muy comunes y que se van desprendiendo un poco de los anteriores, ¿no? Lo que dices, bueno, ok, no es todo blanco-negro, también existen estos, donde puede ser que tomás un poco de cada uno, donde puede ser que te vas más en la necesidad de inspirar a tu equipo y no tanto de quizás gestionarlo, o donde simplemente es bueno o malo y lo que me importa es que los resultados estén sobre la mesa, ¿no? Y no tanto el crecimiento del equipo en ese proceso. Obvio, estos son tipos de liderazgo, no estamos haciendo una clase de coaching, estamos haciendo una clase de herramientas de gestión. Hablando de una empresa, obviamente a las empresas lo que le importa son los resultados. El tema es cómo consigo esos resultados. Entonces, obviamente, como docente uno le puede importar también que los estudiantes aprendan, obviamente ese sería el resultado. El tema es cómo, qué es lo que importa, que aprueben o que aprendan, ok, en ese proceso de aprobar, ¿qué es lo que importa? ¿El cómo lo aprenden o el que, bueno, con las empresas pasa un poco lo mismo? Obviamente, es una organización, es una empresa, uno tiene que dar resultados y como líder tenés que dar resultados. El tema es, ok, ¿cómo los consigo? ¿Lo consigo siendo autocrático, diciendo a todos lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer? ¿Y qué pasa con ese equipo? ¿Sí? Que está desmotivado, que a la primera de cambio que tenga la posibilidad de irse a otro lado por la misma plata o por un poco más, o cambiarse horizontalmente dentro de la misma empresa de rol, lo va a hacer.
o no, porque dice, bueno, yo me quedo acá, si igual no hago nada, o sea, ejecuto lo que me dicen, porque también tomar decisiones es más difícil que ejecutar. Entonces, si tenés a alguien en el que todo el tiempo le estás tomando las decisiones vos, le decís lo que tiene que hacer, no le das la posibilidad de crecer o de motivarse, la persona va a decir, bueno, listo, me quedo con el pajarito de los Simpsons, ¿no? Apretando el botón de Enter y a fin de mes cobro el sueldo. También existen un montón de esos casos en las organizaciones, pero puede dar los resultados mínimos que necesitas para ese rol, pero nunca va a crecer esa persona como en ese conocimiento, nunca va a estar motivado, nunca te va a generar más de lo mínimo. Entonces, el tipo de liderazgo también está muy relacionado a eso, ¿no? Entonces, sin ir, o sea, no estamos hablando de que, ay, bueno, quiero que todo mi equipo se transforme, inspire, y no, eso también va porque relacionado a un buen resultado para la organización, ¿no? El transaccional es una herramienta que también, digo, no digo que esté mal dar un bono a aquel que tiene X, ¿no? El típico fin de año que te ponen el puntaje, al que tiene 3 se le da, no sé, un mayor aumento o mayor bono a fin de año. Digo, también no está mal reconocer los logros, pero es como todo, tiene que ser una porción del tipo de liderazgo, tiene que ser una porción del tipo de trabajo en este caso, ¿no? No puede ser 100% premio, castigo, premio, castigo, premio, castigo, porque tampoco vas a generar motivación, porque la motivación está atada a ese premio, pero cuando de repente sientas que, bueno, listo, no me lo van a dar todos los años a mí, este año se lo van a dar a otro, si la motivación está atada 100% a ese bono, a ese premio o a ese 3, a ese punto que te dan, el día que eso no esté o que vos sientas que no va a estar o que, bueno, listo, se acabó la motivación, ¿no? Entonces es por eso que tiene que estar todo el tiempo ir y venir entre los diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Cuando trabajas con equipos. ¿Hasta acá alguna duda de liderazgo, algún comentario? No, Digamos, no me quedo claro del premio castigo, o sea, los premios tienen que ser como equilibrados, digamos. Claro, porque si toda tu motivación, no vamos a hacer con motivación, pero si toda la motivación de tu equipo, todo tu tipo de liderazgo 100% es transaccional y vos te basás solamente en premio y castigos, si tenés un recurso que nunca alcanzó, para También vos puede ser siempre con está las mal, notas, por ejemplo, que vos dijiste el tercer, claro, si todo es aprobar y nada más, aprobamos. o no, o todo es desaprobar. Si todo es desaprobar y nada más, bueno, hay que Yo digo buscar que otra sí, manera, porque si no, terminás dejando, ¿no? Y y si sí. todo es aprobar y nada más, todo premio, el día que vos conseguís, sentís que eso no va a llegar, dejaste. El día que una materia te costó un poco más y que sentís que no la vas a aprobar tan fácil, te desmotivás y lo dejás, ¿no? Es como generar esto, vieron que dicen que la motivación son picos y que la disciplina es lo que te lleva, ¿no? El momento que, bueno, eso es un poco lo mismo en los estilos de liderazgo, ¿no? Conseguir un equipo regular, firme, estable, ¿no? En la motivación, bueno, eso es mucho más importante quizás de esta premio-castigo, pero también está bueno que esté, porque también está bueno reconocerlo, ¿no? Entonces, por eso digo que ninguno de estos tipos de liderazgo tiene que ser el 100% del tiempo. Tiene que haber una mezcla de varios, algunos se van a dar naturalmente, como la situación X y vas a tener que ser autocrático, pero también, así seas democrático, así seas laissez-faire, mezclar en algún momento este liderazgo transaccional donde tengas algún premio para aquellos que quizás hicieron un mejor trabajo, aquellos que llegaron a algún objetivo, algún resultado, que despuntaron por algo. Yo no, obviamente no soy, no quiero decir, no participe, sino como, para mí no es tan bien el tema de los castigos, incluso ahora se habla un montón hasta con la crianza de mascotas, ¿no? Que es el refuerzo a lo positivo y no el castigo a lo negativo. Bueno, para mí en un trabajo es exactamente lo mismo, reforzar lo positivo y no castigues lo negativo. Y es lo mismo, y aprendes igual, entonces digo, pero tiene que estar este refuerzo de las cosas positivas, no está mal, ¿no? Entonces, eso es lo que decimos, ¿no? Con esto de transaccional, del liderazgo. Tiene que ser una parte de todo el estilo de liderazgo, no puede ser todo el tiempo. Y después, no es que compare, perdón, yo dije lo de la mascota, digo, no es que nos compare, pero digo, en su momento se hablaba de premio castigo y se está hablando mucho más en todo, absolutamente. Sí, igual tampoco todo el tiempo uno puede estar motivado todo el tiempo, o sea, tenés que a veces hacer las cosas y tenés que ser atajante, como ese auto, ¿cómo era el primero? ¿Era autodidacta? Sí, el autocrático, pero incluso como motivación, y ahora también lo vamos a ver, ¿no? Los que hablan, y es una de las teorías, ¿no? Que hablan, digamos, es normal que no estés todo el tiempo motivado. Puedes estar motivado por tu trabajo por momentos que no, lo importante es ahí la constancia, ¿no? Pero bueno, para no spoilearles un poco lo que se viene ahora, hay diferentes teorías de motivación, de estas que hablan de
si el ser humano es motivado por naturaleza, si no, si... Y vamos a estar viendo algunas. Una es la jerarquía de necesidades, que es este señor Abraham Maslow, que lo que hace es describe una pirámide de necesidades con un orden jerárquico, desde lo que él considera lo más básico hasta las necesidades más elevadas. Y lo que propone Maslow es que las personas, para estar motivadas, tienen que tener la satisfacción de estas necesidades. Para que sea más claro, esperen que voy acá donde están. ¿No? Tenés que tener estas necesidades satisfechas para poder llegar a la motivación. Lo que él dice es, nunca nadie va a estar motivado si no tiene necesidades físicas completas, ¿no? Satisfechas, ahí está, no sería la palabra. ¿Cuáles son las necesidades físicas? Comida, agua, descanso. Nadie que no duerma va a estar motivado en el trabajo. Nadie que no coma va a estar motivado en el trabajo. Nadie que, no tenga agua estaría deshidratado. Pero bueno, lo que él habla es necesidades físicas básicas que necesitas recién para poder pensar en la motivación. Y lo que dice es que no es una sola. Después de las necesidades físicas, una vez que yo ya tengo mi comida, agua, que más que nada, sí, descanso, ¿no? Que son todas necesidades físicas que si no las tenés, básicamente parte de ahí la supervivencia, ¿no? Después vienen necesidades de seguridad. Ok, yo ya como, ya puedo vivir, porque tengo comida, agua y duermo. ¿Qué es lo siguiente que necesito? Bueno, seguridad física, un techo para vivir, empleo, necesito recursos. Si no tengo estas dos, no voy a estar motivado. Incluso con estas dos, después voy a necesitar lo que es la necesidad de pertenencia, ¿no? Que es una amistad, el amor, diferentes relaciones. Después de esto, yo necesito que me reconozcan, ¿no? Que tener éxito, ganar confianza en mí mismo, respeto de los demás hacia mí, confianza de los demás hacia mí. Y después vienen las necesidades de autorrealización, donde yo ya tengo confianza en mí mismo, perdón, porque la anterior era de reconocimientos de los demás hacia uno. Confianza en mí mismo, donde yo tengo respeto por mí mismo, donde yo tengo éxito, o sea, yo ya me siento autorrealizado. Y recién cuando superé todas estas necesidades, puedo estar motivado. Eso es lo que habla este buen hombre, ¿no? No digo que estemos de acuerdo o no. Lo que él dice es, no puedo estar motivado si no tengo necesidades las físicas cubiertas. No puedo estar motivado si no tengo necesidades de seguridad cubiertas, pertenencia, reconocimiento, autorrealización. Después cada uno puede pensar, bueno, uno puede motivarse en cierto estadio quizás de la pirámide, podemos estar de acuerdo o no con las primeras, con las últimas, pero lo que dice es, nada, necesitamos tener cubiertas todas estas necesidades para recién poder pensar en que una persona puede estar motivada, ¿no? Después tenemos la teoría X e Y, que está muy relacionada a esto que decía recién Lucas. El señor MacGregor, que en 1960 lo que escribió en este libro, que es El lado humano de las organizaciones, donde habla, porque piensan que, obviamente, y después lo vamos a ver, todo lo que era Japón, ya hablaba mucho de motivación, de la diferencia entre las organizaciones y las empresas en Japón, en Oriente que en Occidente. Lo que ellos empiezan a ver acá es decir, bueno, listo, las organizaciones tienen un lado humano, hay una persona, y depende de cómo se trata esa persona va a responder, y bueno, y se empieza a hacer todo como un poco este análisis, y este señor lo que dice es, describe dos formas opuestas de cómo los gerentes o líderes, en este caso, van a gestionar a los empleados en una organización. Entonces, lo que dice es que la creencia de estos gerentes sobre la naturaleza humana influye muchísimo en el tipo de liderazgo y en el modo en que gestionan a los equipos. ¿Sí? ¿Cuáles son las creencias de los gerentes? ¿A qué se refieren? Bueno, con estas dos teorías. Hay algunos que consideran, que es esta teoría que ellos llaman X, que ayuda mucho a la hora de acordarse de qué trata cada teoría, porque son nombres muy descriptivos, pero lo que él dice es, esta teoría X es, a las personas no les gusta trabajar. O sea, simplemente trabajan porque necesitan la plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a una persona no le gusta trabajar, se levanta todos los días a las 7, 6 de la mañana para ir a trabajar, para estar a las 8, 9 y estar 8 horas trabajado frente a una computadora, haciendo algo que puede gustarle o no, simplemente porque necesitan la plata, necesitan todo el tiempo estar controladas y dirigidas de manera muy estricta. ¿Por qué? Porque si no, no son productivos, porque no quieren trabajar, porque no les importa trabajar y porque no están motivados. Entonces, de acá se ve cómo esto de que decía MacGregor es la creencia que tiene el líder sobre los empleados influye 100% en el tipo de líder que va a ser y cómo va a tratar a sus empleados, ¿no? Entonces, aquel líder que está de acuerdo con esta teoría X, donde se asume que a la persona no le gusta trabajar,
es súper válida. Yo, dando esta charla una vez hace unos años esta materia, una alumna dijo, la verdad es que no me acuerdo qué libro estaba leyendo, qué autor era el que ella decía, pero que decía, nadie se levantaría para ir a trabajar ni pasaría tantas horas frente, si no fuera porque lo necesitamos, ¿no? Y ahí cada uno se puede poner a pensar, si no, yo no sirvo para estar en mi casa, yo prefiero estar trabajando, otro diría, no, yo estaría muy feliz mirando el techo, o me gusta lo que hago, lo que fuera, ¿no? No es para entrar en el juicio, pero sí que existe este tipo de personas que dicen, no, las personas nunca van a estar motivadas en el trabajo porque no les gusta. Entonces, claro, son líderes más autocráticos porque consideran que las personas necesitan ser controladas todo el tiempo y dirigidas muy estrictamente para que sean productivas, porque si no, no harían nada porque no les gusta. Entonces, ¿cuáles son los principales supuestos? Bueno, el empleado evita el trabajo, ¿no? Esta teoría lo que hace es asumir que la mayoría de las personas no les gusta trabajar y lo van a evitar si pueden. El otro es la falta de ambición. Son poco ambiciosos, no quieren asumir responsabilidades. Esto que decíamos de tomar decisiones, cuando vos tomás una decisión estás tomando la responsabilidad de la consecuencia de esa decisión, sea laboral, o sea no. Entonces, claro, si sos poco ambicioso y no vas a querer tomar responsabilidades, necesitas ser dirigido y que alguien te diga qué hacer. Porque cuando alguien te dice qué hacer, la responsabilidad de esa decisión está tomando esa persona. Pues no digo que no se diga que sea así, porque quizás hay muchos que te dicen qué hacer y cuando algo sale mal, lo hiciste mal. No, bueno, hice lo que vos me dijiste, ¿no? Acá siempre les hablo de la teoría, en la práctica hay muchos grises que la teoría no contempla, ¿no? Pero bueno, lo que dice es, obviamente, si no sos ambicioso y preferís que te den directivas y no tenés que tomar vos la responsabilidad de tus decisiones. Después, volviendo a lo mismo, la necesidad de una supervisión estricta, estarle todo el tiempo atrás, porque si no le gusta trabajar, no va a ser productivo si no le estás atrás. La única motivación es el dinero, entonces la única forma de motivarlo, de que genere algo por fuera de su trabajo normal, es dándole algún premio, algún incentivo económico, o amenazándolo con un castigo, el líder transaccional que veíamos recién, ¿sí? Y después lo que dicen es que la teoría X, estos empleados que por sí no tienen ninguna motivación, evitan los cambios, prefieren la seguridad, estar en un lugar donde siempre hacen lo mismo, donde se sienten cómodos, seguros, que es salir de la zona de confort, ¿no? Que ahora también se puso tan de moda, salir de ese espacio y cambiar, hacer algo distinto, innovar, bueno, lo evitan, ¿sí? Esta es la teoría X, que lo que plantea MacGregor es, existen estas dos teorías, dependiendo la forma en la que cada uno, en la que cada líder, cada gerente crea que es su empleado, va a resultar 100% su tipo de liderazgo, ¿no? Y la teoría Y, por todo lo contrario, lo que dice es que las personas no solo disfrutan de trabajar, sino que también buscan dentro de su trabajo oportunidades para crecer y asumir responsabilidades nuevas si se les da una oportunidad. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de esta teoría? Que el trabajo es algo natural, donde a la persona le gusta, lo ven como una actividad natural, que podría ser como descansar o como jugar, ¿no? Como, bueno, es algo natural que se va dando a lo largo de la vida. Tienen una capacidad de autodirección, donde los empleados son capaces de autogestionarse, asumir responsabilidades, necesitan ese espacio para poder hacerlo y las oportunidades, pero pueden hacerlo perfectamente, donde la motivación viene de adentro, ¿sí? Los empleados están motivados por factores intrínsecos como un crecimiento personal, el logro de metas, satisfacción en el trabajo, y no solamente por recompensas económicas, ¿no? Donde son creativos, ¿no? Y tienen iniciativa, y también les gusta tomar responsabilidad. Buscan activamente oportunidades para asumir responsabilidades y crecer dentro de un puesto de trabajo. Entonces, uno puede leer estas teorías y encontrarse en una situación, verse más identificado con una teoría o con la otra en la situación puntual que está viviendo hoy. Como decía Lucas, pudiste haber estado en una teoría y ahora estar en otra, ¿sí? Lo que te pasa con esto como líder es que lo que tenés que entender es que no son todos de una manera o todos de otra, ¿no? Como decía este hombre, digamos, si vos verdaderamente podés tener un recurso, un empleado que no esté motivado, que no tenga ganas de trabajar y que vaya a trabajar solamente por el dinero, ¿te va a servir ser un líder laissez-faire con esa persona? Posiblemente no, porque esa persona verdaderamente necesita ser dirigida, verdaderamente necesita que vos le tomes las decisiones porque no quiere tomar la responsabilidad de elegir y tomar la decisión. Quizás podés empezar de a poco a ser un líder más democrático y empezar a ver, bueno, vos qué opinás de esto, a ver si lo sacás de ese espacio, si verdaderamente puede sentir que su trabajo vale, puede sentir que está ahí por algo más que el sueldo, podría ser o no, depende de la situación, pero bueno, ahí juega un poco el tipo de liderazgo. Y también reconocer cuáles son aquellos recursos que
disfrutan del trabajo porque les gusta lo que hacen, porque están en esa situación en la que buscan oportunidades de crecer, que les gusta asumir responsabilidades, y a esos dejarlos un poco más ser. Porque si a una persona que tiene, a un empleado que tiene este tipo de motivación, le estás todo el tiempo atrás haciendo micromanagement, lo vas a desmotivar. Porque va a sentir que no sirve, que sus opiniones no sirven, que sus ganas de crecer no sirven. Entonces, saber acompañar al recurso es súper importante, ¿no? Yo el otro día hablaba, ¿no?, con una amiga, yo soy una persona que todo el tiempo estoy buscando crecer. Fuera de lo económico, todo el tiempo estoy buscando desafíos nuevos. O sea, necesito todo el tiempo moverme. Y el otro día, hablando con una persona, justo me pidió algo y yo le digo, no, pero yo ya no estoy más en ese rol. Y me dice, che, ya te perdí el rastro, ¿en qué estás ahora? Entonces le cuento en el rol que estoy ahora y se estaba surgiendo otro cambio de rol que me voy a estar pasando próximamente, y yo decía, pensar que la próxima vez que me busque yo tampoco voy a estar en el que le acabo de decir que estoy, ¿no? Como, ¿dónde estás ahora? Y después hablé con otro y me dice, cuando le digo, che, me estoy yendo, no sé qué, me dice, che, vos vivís cambiando de rol. Y la realidad es que me pasa esto, que todo el tiempo necesito como moverme, tomar nuevas responsabilidades, ¿no? Como, y tengo la suerte de tener un líder que lo entiende y que todo el tiempo, cada vez que me ve, que me quedo, que me estanco, que me frustro, me está diciendo, bueno, ¿querés hacer algo nuevo? ¿Querés cambiar no sé qué? Y me va cambiando, le rindo también. Porque No, el área que voy lo ven, pero... no me querrá adoptar tu líder, digo. Pero muy, como muy despierto en eso, en darse cuenta, viste, yo, nada, tengo una razón, es Charlie, el sector académico, ¿no? Que yo trabajo con él y después también me llevo al terciario en una de estas aburridas mías de decir, no sé qué, entonces como siempre, y siempre saca, o sea, tiene esa facilidad de sacar lo mejor de las personas, porque verdaderamente entiende cuáles son aquellas que necesitan el micromanagement y aquellas que necesitan, nada, que les den las alas para empezar a volar, ¿no? Entonces, es súper importante como líder poder reconocer cuáles son las personas que necesitas mover, las que necesitan nada, porque verdaderamente como organización te sirven un montón, ¿no? Porque yo reconozco lo que estoy trabajando y reconozco que a la organización le sirve un montón, pero también porque hay alguien que me supo encontrar y caminar y darse cuenta que yo estoy de este lado del mundo, ¿no? Puedo estar en mis días y los lunes que decís, ¿por qué me tengo que levantar para ir a trabajar, no? O cuando llega noviembre y decís, ¿cuándo terminarás las clases y empiezan las vacaciones, no? Porque obviamente todos tenemos situaciones en las que disfrutamos lo que nos gusta, pero hay momentos en los que también, entonces digo, todos tenemos situaciones, pero por reconocer cuando una persona necesita que le des la posibilidad de, como líder es importantísimo. Entonces, por eso para mí, o sea, me encanta hablar de estos temas y me encanta que los lleven y que los vean, porque todo el tiempo trabajamos con gente. Y también yo no tengo, como digo siempre, yo no tengo recursos, digamos, no tengo colaboradores, como se dice en la organización, yo trabajo en equipos, pero no soy líder de un equipo. Y sin embargo, cuando en uno de estos cambios había un área que se estaba desarmando completamente porque habían despedido a 2 y renunciado a los otros 2, y a mí me pasan esa área sin ningún conocimiento, me dijeron, bueno, armala. Y yo me acuerdo que dije, yo no tengo problema, lo tomo, me dicen, pero mirá que no hay más, en ese momento en directivo no había posibilidades de aumento, nada, me dice, mirá que venís por el mismo sueldo, le digo, no me importa, pero déjame hacerlo a mi manera. Entonces, para aprender, ¿no, Meli? Claro, fue como... Siempre un desafío. No, obvio. era un desafío también porque digo, che, si me vas a poner en esto, en todo este quilombo, porque era un área como muy conflictiva, y no me vas a dar más sueldo, por lo menos déjame que lo haga como yo quiera, como yo considero que se tiene que hacer, ¿no? Como... Claramente. Sí, es lo que vos vas a sacar de todo ese negocio. Sí, o por lo menos, y ojalá, que era una pinturita, pero bueno, podía equivocarme también, ¿no? Y ahí fue la confianza de un poco más laissez-faire de decir, bueno, listo, a ver. Y la realidad es que empezamos a buscar, y además tampoco tenía posibilidades de traer, era, bueno, mira, este es obra de este área, este es obra de este otro, no es que yo elegí los recursos, me fueron trayendo un poco lo que había, recursos buenísimos algunos, otros quizás que eran más X y tuve que estarles más atrás, pero entonces a mí me sirvió un montón entender un poco cuando empecé a trabajar así con equipos, bueno, quién es cada uno, qué necesita cada uno, conocerlos, preguntarles, hasta que después los pude empezar verdaderamente a dejar. Y de repente estarles por atrás, o cuando había lío, bueno, se veía que de repente se desbordaba porque trabajamos en incidentes, ¿no? Entonces cuando veía que por el pibe que estaba de guardia se había pasado todo un sábado en una reunión, bueno, nada, cada tanto, che, necesitas algo, aparecerme, pero en el medio si él no me lo pedía, o sea, como que dejaba que yo siga, bueno, pero también tenía que saber a quienes no los podía lanzar en eso, no porque porque va a ser un desastre, porque no era quizás, todos tenemos habilidades para unas cosas y capacidades para unas cosas y capacidades para otras. Hay personas que no tienen la facilidad de estar bajo la presión de un incidente crítico, con todos los directores subidos, todo. Entonces, si a esa persona lo mandás a eso,
estás mandando a la guerra a alguien sin herramientas, lo vas a quemar. Lo quemás. Entonces, reconocerlo y darle otras cosas, no sé qué, es súper válido también. Y para otra persona, y después lo vas llevando, si tiene ganas esa persona de llegar a eso. Quizás te dice, no, por ejemplo, esta persona me dijo, no, yo no quiero saber nada con eso, no sirvo, y es re válido. Es como que ahí hoy me dijeran, no sé, bueno, trabajo de hora en más es ponerte a coser, y no sirve para las manualidades, me quemaste a los 2 minutos, a un arma y mandame a recuperar las Malvinas, pero no me pongas a coser delantales, porque, ¿no? Como nada, y poder reconocer y poder hablar y ver qué es lo que cada uno quiere, pero bueno, acá es lo fundamental de entender un poco las teorías y cómo funcionan en el tipo de liderazgo. Que si vos tenés a alguien que verdaderamente no les gusta trabajar, lo que está mal es que la teoría asuma que somos todos así o todos asá, ¿no? Pero sí reconocer cuando una persona no tiene esa motivación intrínseca y cuando sí, porque ahí va a ser el diferente tipo de liderazgo que vas a tener que asumir. Y acá surgió este señor, Ulanuchi, japonés, que dice, pará, no todo es negro o blanco, o sea, no todo es X o Y, hay algo en el medio, y él la llama también una teoría un nombre muy descriptivo de la teoría Z. Sí, en 1980, este hombre lo que dice es, bueno, digamos, de alguna manera, como respuesta a estas limitaciones que tenía esta teoría, decir, bueno, no todo es A o B, no todo es X o Y, existe esta teoría donde dice que hay una combinación de muchos elementos en las culturas corporativas de Japón y de Occidente, donde se centran en la confianza, en la lealtad, en el compromiso. No es solamente el hombre es motivado por naturaleza o no es motivado por naturaleza. Hay un montón de factores que tienen que ver la confianza, la lealtad, el compromiso que tienen los empleados por la organización. Entonces, lo que observó es que las empresas japonesas eran más productivas y que sus empleados mostraban mayor compromiso a las empresas. Entonces, lo que empezó a ver es ¿por qué? ¿Qué es lo que genera esto en Japón fuera de distinto, digamos, que el resto del mundo? Entonces, lo que empieza a ver es que una de las características de las empresas eran relaciones a largo plazo. Cuando vos tenés seguridad laboral, tu compromiso a largo plazo por esa organización es mayor, ¿no? Entre los empleados y los empleadores. Entonces, una de las características que tienen las empresas japonesas, que él dice que es fundamental en la motivación, es las relaciones a largo plazo, que vos tengas una cierta seguridad con tu trabajo, una cierta seguridad laboral. Entonces, se espera que los empleados permanezcan mucho más tiempo, entonces empezás a generar un sentido de pertenencia por la compañía, lealtad a la organización, mayor conocimiento, mayor eficiencia, ¿no? Entonces, dicen que en Japón las empresas lo que ofreciera empleo de por vida. Y decían, bueno, yo te contrato para siempre. Entonces generaba relaciones estables a largo plazo. Esto que dicen, capacita a tu empleado para que pueda tener el trabajo que quiera, pero que no quiera irse de donde está, ¿no? Como que ese es el ideal, ¿no? El no darle los conocimientos para que no pueda ir a otro lado, sino dárselos, pero que elija quedarse. Entonces, obviamente también los empleados participaban de la toma de decisiones en las empresas. Entonces, la teoría Z también promueve la participación activa de los empleados en cualquier toma de decisión. Puede ser colectiva, consensuada, que genera mayor sentido de pertenencia, ¿no? Y responsabilidad, obviamente, entre los trabajadores. Siempre tengan en cuenta esto, cualquier decisión que vos tomes, cualquier participación que tengas, tenés una responsabilidad sobre eso que decidiste. Y, obviamente, lo que empiezo a observar es que la cultura japonesa valora mucho la consulta y el consenso dentro de los equipos. ¿Sí? Esto de que las decisiones sean más flexivas, que haya reflexivas, que haya un compromiso, que se preocupen por los resultados, ¿no? Donde se charle, donde se hable, donde todos estén participando. Entonces, empiezo a observar estas características dentro de las empresas japonesas, ¿no? También que se busque el bienestar del empleado, donde no solo se debe preocupar, o sea, bueno, que el empleado sea productivo, sino también que esté bien fuera, ¿no? Donde haya un equilibrio entre el trabajo y el desarrollo personal de los empleados, no solamente en el aspecto profesional, ¿no? Que tengan capacitaciones, que tengan desarrollo de habilidades, sino también en el personal, ¿no? Las, no sé, necesidades individuales, la familia. Se ve al empleado como un ser holístico, ¿no? Se tiene como una visión más holística del empleado, donde no es solamente el recurso que viene acá a trabajar 8 horas, sino en su totalidad, ¿sí? Y donde hay una cultura organizacional muy fuerte, donde se destaca la importancia de crear esta cultura
donde se compartan los valores, donde haya confianza mutua, donde haya un sentido de identidad, de pertenencia. Creo que las empresas donde los empleados tienen como ese sentido de identidad por la empresa son mucho más productivos, son los que motivan, los que incentivan, ¿no? Como que tienen mucho más peso las empresas que tienen un montón de herramientas, ¿no? Para que los empleados sientan como esta pertenencia por la organización. Bueno, porque obviamente detrás de esto hay empleados más productivos. Entonces, estas empresas que tienen esta teoría de la que habla Wynne son culturas corporativas mucho más robustas, ¿sí? Donde el empleado siente que es parte de una familia y no un empleado en una organización. Entonces, esto genera cooperación y obviamente mucho más trabajo en equipo. Después, otra de las cosas, estas son todas las características que empieza a observar Owen de las empresas japonesas, ¿no? Y de cómo él lo traslada para la teoría Z, donde no es X o Y, no es blanco o negro, sino hay un montón de matices en el medio. ¿Qué es lo que hace que el empleado esté motivado? Bueno, ok, esto que él considera que hacen los japoneses y que empezó a ver que son estas características, ¿no? Las 4 que ya vimos, responsabilidad compartida, donde no recae únicamente en los gerentes o directivos, también en el empleado. Rotación laboral moderada, ¿no? Donde la rotación entre los puestos, si es mínima, lo que hace es que el empleado desarrolle una comprensión más amplia de la organización, ¿sí? Entonces, vos estás moviéndote, o sea, promueve que haya una rotación interna, donde vos vas cambiando de rol a rol, no fuera organización, obviamente, sino siempre dentro de la misma, porque dentro de la misma organización vos vas pasando por diferentes roles y empiezas a tener una visión más global de lo que sucede, ¿no? No te quedas solo en tu quitita, sino que podés empezar a ver un poco qué es lo que pasa en general, y también eso genera no solamente una visión integral, sino mayor compromiso. Bueno, y esto obviamente en lugar de la especialización en un solo puesto. Después, liderazgo participativo. Obviamente todo esto viene de la mano a que el líder sea participativo, sea colaborativo, no tiene que ser autocrático, ¿no? Y tomar las decisiones de manera unilateral, sino siempre consensuadas, ¿no? Y obviamente se genera esta confianza, cooperación, bueno, dentro de la organización que vimos con este tipo de líderes. Y acá, bueno, está un poco el resumen de lo que estamos viendo de lo que es la teoría X y la Y de MacGregor y la teoría Z de Owen, ¿no? Donde cómo ve el empleado, cómo se ve la motivación, la toma de decisiones, dónde queda en la seguridad laboral, dónde quedan las relaciones laborales y qué es lo que se piensa de la cultura organizacional, ¿no? Dentro de cada una de las tres. Un poco para diferenciarlas, si bien en general son ampliamente distintas, donde la teoría X es hagas lo que hagas, el empleado no quiere trabajar y nunca va a estar motivado. Lo único que lo puede motivar son incentivos económicos o castigos. La teoría ahí donde dice, no, todos son motivados por naturaleza, van a querer hacer un montón de cosas, aunque no le demos nada, y seas un líder totalmente laissez-faire, pero en el peor estilo de liderazgo, ¿no? Con que lo deje ser, es autogestionado, motivado y va a poder resolver todo sin ninguna necesidad de apoyo. Y la teoría Z donde dice, no, bueno, hay un montón de características que hacen que un empleado esté motivado. La confianza, la responsabilidad, un liderazgo compartido, bueno, y todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Bueno, y acá está un poco esa separación entre las tres teorías. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? No. Mucho para pensar. Estamos bien. No, la verdad que a estas alturas no quisiera pensarlo demasiado porque voy mañana a la oficina y es un desastre. Claro. No, es que a veces uno no, digamos, no puedes cambiar el tipo de liderazgo que tenés, pero sí puedes cambiar el tipo de líder que sos, ¿no? La realidad es que nos pasa esto. Siempre, obviamente, dependiendo de la situación en la que estés, y como digo, siempre la teoría es muy linda, llevarlo a la práctica sería muy lindo si tenés la posibilidad de decir me voy de este trabajo y me voy a otro, ¿no? Y que la verdad es que lamentablemente eso no existe. Entonces muchas veces, como decís, preferible no pensar y decir, bueno, sigo como los caballos, ¿no? Con las ajenas, pero bueno, para conocerlo. Y lo más triste de eso, por lo menos para los de mi generación, es ser consciente de la poca motivación que tenés. Del daño que te provocaron a tus ganas de laburar, ¿eh? Sí, y también a veces pensarlo como el poco conocimiento que tenían esas personas. Sí. Porque la verdad es que... O hasta te dicen, a ver, mi gerenta se jubila en 1 mes y medio, 11 años aguantándola, coach ontológica.
Y el coacheo es tan hueco como, Claro. como su rol, que, ojo, llegó a gerenta políticamente. Perfecto, genial, 10 puntos. Todo resultado, ya. Si lo hacemos más o menos no importa, pero para allá. Claro. Y viene un tarado de la vieja escuela y quiere hacer las cosas bien. Y ahí tu Sí, trabajo que no choca. luce, tu evaluación, y sí, cumplís, está ahí. Nada, es eso. Sí, es tal cual. Y también saber, ¿no? Que yo como les comentaba la otra vez, ¿no? Que es el curso para los docentes y lo que decimos es, uno es modelo de comportamiento. Como padre sos modelo de comportamiento, como colega, ¿no? Como compañero de trabajo sos modelo de comportamiento, como docente sos un modelo de comportamiento, sobre todo con chicos chiquititos. Entonces, como que a veces te pones a pensar todas las cosas que hacer mal viste, y pensás, qué desastre, mirá lo que estoy, ¿no? Cuando empezás a tomar conciencia. Entonces, pero también pensarlo para, bueno, ok, yo también, alguien fue mi modelo de comportamiento, yo también tomé las cosas de esa persona, ¿no? Quieras o no, vamos tomando cosas de personas con las que trabajamos, personas, y dependiendo de qué tan autocríticos seamos, o qué tan críticos, porque a veces no es solo autocrítico, ¿no? Sino qué tan críticos seamos de esa persona y de qué cosas están bien y están mal, y cuáles nos vamos quedando y cuáles no, bueno, así es la persona que nos terminamos formando, ¿no? Entonces también hay que ver quiénes fueron los modelos de esa persona que hoy es nuestro líder. ¿Qué modelos tuvo? ¿Qué crítica tuvo? ¿Qué autocrítica? ¿Qué herramientas tuvo para poder ser distinto a lo que soy? Bueno, esta persona es coach, con lo cual evidentemente algunas herramientas le habrán dado, aunque no las supo usar mucho. Sí, no sé, todavía estoy buscando Pero, las herramientas, pero... claro, por eso digo, pero a veces no, es como pensar, bueno, hizo lo que pudo con las herramientas que le tocó, ¿no? A veces a uno nos dan una pala para hacer un pozo y a veces te dan un rastrillito y arréglatela. Entonces, y hablo de las herramientas que quitó la naturaleza, ¿no? Para hacer de una o cual manera. Entonces, pero bueno, a veces lamentablemente nos toca estar en esas posiciones, tener esos trabajos, a mí me ha tocado, por suerte tuve la suerte de que en su momento, sobre todo DirecTV promovía mucho más, como decíamos recién en la teoría, esto de los movimientos dentro de la organización, entonces te podías mover perfectamente, te daba la posibilidad de que cuando estabas con algún líder con el que no congeniabas tanto, decías, mi crecimiento va por esta otra área y te ibas a otra área, ¿no? Si se abría alguna búsqueda, tenías la posibilidad de moverte. Y después que, bueno, que nada, que terminé cayendo con Charlie, que me va moviendo siempre, que necesito, ¿no? Algún cambio. Entonces, digamos, pero bueno, la verdad que laboralmente tuve suerte, en otros casos no, y te toca quedar, que me ha tocado también algunas situaciones, quedarte quizás en situaciones o liderazgos que no, y sí, y complican porque decís que yo era una persona completamente motivada, porque hoy no, ¿no? ¿Dónde quedaron mis ganas de trabajar? ¿Dónde quedaron mis ganas no de trabajar, no solamente de trabajar por trabajar, sino de expresar lo que siento, expresar lo que pienso, de dar ideas, de tomar responsabilidad por cosas nuevas? ¿Dónde están esas ganas que yo tenía? Ahí te las mató un líder que vino a decirte eso se hace así y así, y no me importa tu opinión, ¿no? Por eso es tan importante, a veces no podemos hacer nada de los trabajos con los líderes que tenemos, pero sí podemos ser distintos en cuanto al líder que vamos a hacer después con otras personas, ¿no? Y bueno, después, para ver ya la última teoría, el Herzer habla de la teoría de motivación y higiene, que está un poco relacionada a la teoría de la pirámide que hablábamos de Maslow, ¿no? Donde dice que hay dos factores que influyen en la satisfacción y la motivación laboral. Entonces, hay dos tipos de factores que afectan a los empleados. Uno son los factores higiénicos o de mantenimiento y los otros son los factores motivacionales. Para poder aumentar la satisfacción laboral, las organizaciones deben enfocarse en mejorar estos factores motivacionales, porque si no, que a veces aumentar los factores higiénicos no siempre es suficiente. ¿Cuáles son los factores higiénicos? Bueno, salario, condiciones de trabajo. Lo que él dice es, estos factores de por sí no van a generar motivación. Obviamente, que falten van a generar insatisfacción. Entonces, tienen que estar, se relacionan 100% con el entorno laboral y las condiciones de trabajo y tienen que estar presentes. Pero que estén presentes no necesariamente van a hacer que el empleado esté motivado. O sea, tiene que haber una compensación económica relacionada al trabajo que estés haciendo, tiene que haber una buena condición de trabajo, un ambiente físico, psicosocial, ¿no? Que esté bueno, que sea apto. Las políticas, las normas, procedimientos tienen que estar claros, tienen que existir, tiene que haber y poner énfasis en la calidad de las relaciones interpersonales y tiene que haber una seguridad en el empleo, ¿no? Esta estabilidad laboral de la que hablaba también
o cuando hablaba de las empresas japonesas, ¿no? Entonces, todos estos son factores higiénicos. Tienen que estar, el empleado los necesita, pero no generan motivación. Vos no vas a estar motivado por el salario, no vas a estar motivado por las condiciones de trabajo, ni por las políticas de la empresa, ni por las relaciones, ni por la seguridad. Suma, pero la motivación viene de los factores motivacionales. ¿Cuáles son esos factores que realmente impulsan la motivación? Los logros, donde, ¿a qué se refieren los logros? Bueno, esa sensación de haber alcanzado un objetivo, una meta que te pusiste, personal o profesional, ¿no? Ese logro, el alcanzar ese logro es un factor motivacional. El reconocimiento, el que te reconozcan un trabajo bien hecho, es un factor motivacional. De por sí, la naturaleza del trabajo también es un factor motivacional, ¿no? Que es un trabajo desafiante, interesante. La responsabilidad, el nivel de autonomía que vos tengas y la capacidad de tomar decisiones, que eso te va a dar cierta responsabilidad, también es un factor motivacional, también motiva al empleado, y obviamente la oportunidad de crecimiento y avance profesional, ¿no? Sentir que podés crecer, que podés avanzar, que podés desarrollarte profesionalmente, también genera motivación. Esto es lo que habla en la teoría de higiene y motivación. Ok, tenés todos estos factores, tenés todos estos factores higiénicos que tienen que existir, que el empleado los necesita, por eso decíamos que está un poco relacionado con la teoría de la pirámide de Maslow, pero que esto no es lo que genera la motivación realmente, sino que lo que la genera es todos estos, los logros, el reconocimiento, la responsabilidad, ¿sí? Entonces, todas las teorías más o menos hablan un poco de lo mismo, salvo la X, la Z y la Y, la X, Y y Z, que son un poco las que son X e Y sobre todo, que son las que son completamente dispares, pero lo que se trató, sobre todo fíjense que todas son más o menos de la misma época, esta creo que era de 1959, la otra de 1960, sí. Fue el momento en que se empezó a hablar y decir, bueno, listo, tenemos las organizaciones, están ahora, ¿cómo hacemos para que el empleado esté motivado? Bueno, ok, ¿qué están haciendo los ponjas que les va tan bien? Y ahí empiezan a surgir un poco todas estas teorías para tratar de poder entender y de generar mejores ambientes de trabajo, ¿no? Como digo siempre, las personas obviamente pensando en lo laboral, ¿no? Pensando simplemente en que uno sea más eficaz o más eficiente, pero bueno, nada, empezaron a ver también a tratar un poco estas teorías. Con esto ya terminamos toda esta parte más divague de motivación, teoría y de motivación, liderazgo y gestión de equipos, pero bueno, que está bueno